Estamos en nuestra serie de sermones que habla del peregrinaje de Israel a Canaán, o sea, que se titula Peregrinos. Y hoy el título del sermón es No es con ejército ni con fuerza. Y para entender este concepto voy a tener que hacer una introducción. Y voy a remitirme a una experiencia que aparece en los evangelios. Si es que me anda el clicker. Dicen no signal acá. Ahí está. Bueno. Acá apareció, acá no me aparece en el... Ahora sí me aparece en el iPad, pero me aparece chiquito. Vamos a ver, esperen, estamos comenzando un nuevo método también de acá. ¿Están los técnicos que me puedan ayudar, Alex? Bueno, cambió la cara de Alex. Ok. Yo lo que quisiera es que aparezca grande, aparece chiquito allí, pero vamos a leer desde acá. Marcos 1, 16 al 18, dice así. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí nos encontramos con el llamado de Jesús a sus primeros discípulos y especialmente quiero destacarme en la figura de Pedro. ¿Quién era Pedro? Era un discípulo rústico, un pescador, un discípulo que era elegido por Jesús, no por las cualidades que tenía, sino simplemente porque Jesús quería elegirlo. Cuando Jesús nos elige, no nos elige porque tenemos alguna cualidad, sino que nos elige por nuestra necesidad de Él. Y mientras más necesidad de Él tenemos, entonces eso es lo único que nos califica para ser sus discípulos. Y entonces allí encontramos a Pedro, pero quiero simplemente señalar que Pedro pasa por un proceso con Jesús. Pedro comienza a seguir a Jesús, se transforma en un discípulo de Jesús. Sin embargo, el hecho de que haya aceptado el llamado de Jesús, a Pedro eso no lo hace perfecto. Como cuando Dios te llama a ti, el hecho de que Dios te llame hoy y tú aceptas ese llamado, no quiere decir que por eso tú estás completo y que tienes una experiencia perfecta. No, el llamado de Jesús, justamente el discipulado es para enseñarte cosas y para que tú aprendas quién es Dios a través del ejemplo de Jesús. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Sin embargo, el proceso de Pedro fue un poco lento, si podríamos decir así. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que me gustaría destacar es que Pedro caminó 3 años y medio con Jesús y después de caminar 3 años y medio con Jesús parece que todavía no entendía las cosas. Y ustedes saben qué es lo que pasó cuando Jesús en el Getsemaní viene la turba a buscarlo, guiado por Judas. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro saca una espada y le corta, ya me está saliendo el término puertorriqueño. De paso, Malco es Malco, no es Marco, no lo escribió un puertorriqueño la Biblia, es Malco. Y le cortó la oreja a Malco. O sea, Pedro le corta, quiero mucho a la comunidad puertorriqueña, ya se me está pegando el idioma. Pedro le corta la oveja. No, eso no es puertorriqueño, eso ya es. Pedro le corta la oreja a Malco. Ahora a mí se me salió el trabalengua. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿qué hacía Pedro con una espada después de caminar 3 años y medio con Jesús? ¿Por qué Pedro tenía una espada después de caminar 3 años y medio con Jesús? Y la pregunta es, ¿será que Jesús aprobaba la espada de Pedro? Ahora, ¿por qué entonces Pedro cargaba una espada después de caminar 3 años con el Maestro? ¿Encontramos alguna vez que Jesús le haya hablado a Pedro acerca de la espada?
Encontramos que Jesús le dijo a Pedro, mira, si quieres venir en pos de mí, si quieres seguirme, quítate la espada. Y cuando te quites la espada, entonces me vas a seguir. ¿Dijo eso Jesús? No. ¿Por qué no? Porque a Jesús no le interesaba la espada de Pedro. ¿Qué le interesaba a Jesús? A Jesús le interesaba el corazón de Pedro. Y él sabía que cuando el corazón de Pedro sea entregado a él, cuando Pedro se rinda a su influencia, cuando Pedro lo conozca realmente como él era, entonces la espada de Pedro se iba a caer. Pero Pedro tenía que pasar por un proceso. Y vemos que Jesús elige a Pedro a pesar de que Pedro llevaba una espada. Jesús elige a Pedro a pesar de que sabía que en algún momento lo iba a negar. Es más, Jesús le profetizó la traición a Pedro y no por eso lo dejó. Pedro estaba pasando por un proceso que Jesús entendía. Y después vemos que Pedro pasa por el Calvario, recibe transformación, realmente se transforma en un apóstol y todavía, a pesar de eso, todavía Pedro no entendía que no había que hacer acepción de personas. Y cuando Dios le encarga una misión a Pedro para ir a Cornelio, le tiene que dar una visión 3 veces de una sábana llena de animales inmundos para que Pedro entendiera que Dios no hacía acepción entre gentiles y judíos. O sea, a pesar de que Pedro era lleno del Espíritu Santo, todavía tenía que seguir aprendiendo. Todos pasamos por un proceso y debemos pasar por ese proceso. Y el hecho de que hoy estemos llenos del Espíritu Santo no quiere decir que no tengamos que aprender más cosas. El hecho de decir que hoy estamos llenos del Espíritu Santo no quiere decir que por eso no nos equivocaremos. Porque todavía hay muchas cosas que desaprender y justamente de eso se trata el discipulado. Desaprender cómo nosotros vemos a Dios para entender quién es Dios mismo a través de Jesús. Voy a dar otro ejemplo. Dios le pide a Abraham sacrificar a Isaac. Te hago una pregunta. Si Dios hoy te pidiera sacrificar a tu hijo en un altar, ¿lo harías? Si esta noche tú, cuando estás durmiendo, tienes un sueño y Dios se te aparece, tienes una teofanía, como se dice, y Dios te dice, quiero que sacrifiques a tu hijo en un altar en la plaza. ¿Lo harías? ¿Qué dirías si tienes un sueño así? ¿Dirías que viene de Dios? ¿De qué dirías? ¿De quién viene? De que viene del enemigo, porque Dios no te va a pedir algo así. Ahora, a Abraham le pidió algo así. ¿Por qué le pidió a Abraham algo así? Alguien dice para probarlo, como si Dios no supiera qué había en el corazón de Abraham. Dios cuando hace algo para revelarse a las personas. Y Dios se le revela a Abraham en el concepto de Dios que Abraham tenía. Y Abraham en esa época tenía un concepto de Dios de acuerdo al que tenían los paganos también. Y él pensaba que Dios podía pedir el sacrificio de un hijo. Entonces Dios se le revela a él como los dioses paganos, pidiéndole algo que un dios pagano pediría, porque Abraham pensaba que Dios podía pedir algo así. Ahora, ¿Dios por qué se le revela así? Porque Dios quería revelarle a Abraham que él no estaba de acuerdo con pedir esa clase de sacrificios. Y por eso cuando Dios le pide esto a Abraham, Abraham muy bien le obedece, porque Abraham, a pesar de que no conocía totalmente a Dios todavía, sí había aprendido a obedecer a Dios, que eso era algo muy bueno. Y Dios, utilizando la actitud correcta de Abraham, le quiere enseñar Dios a Abraham de que él no era como los dioses paganos y que él no pedía sacrificios humanos para perdonar. Y alguien puede decir, pero ¿cómo? Dios no pedía sacrificios humanos para perdonar, ¿y cómo entonces pidió el sacrificio de Jesús? Bueno, eso es otro tema que no lo pensaba predicar acá, me voy a introducir un poquito. El sacrificio de Jesús fue hecho no porque Dios pedía un sacrificio para perdonar, sino que fue hecho porque Dios quería mostrar un sacrificio para mostrar hasta dónde llega su amor. Y el sacrificio de Jesús fue hecho para que nosotros podamos recibir la vida perfecta que Jesús vivió. Porque sin la vida de Jesús nosotros no podríamos relacionarnos con el Padre. El sacrificio de Jesús fue un regalo
de Dios hacia nosotros de la vida de Jesús. No fue que Dios pedía una muerte para perdonarnos, sino que Dios lo que estaba queriendo era darnos vida para que podamos relacionarnos con Él. No me voy a detener en eso. Simplemente lo que yo quiero mostrarles es que Dios elige o nos elige a nosotros y pasamos por medio de un proceso. Y para esto entonces tenemos que entender, para entender el tema de hoy tenemos que entender cuáles son los principios que rigen a Dios, los principios que marcan el carácter de Dios. El primer principio es que Dios no cambia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios no cambia, Dios siempre es el mismo. ¿Quiénes son los que cambian? Somos nosotros. Y por eso el discipulado es Dios manifestándose como es para que nosotros vayamos pareciéndonos a lo que Él es. No, Él no cambia con respecto a nosotros, sino que nosotros cambiamos con respecto a Él. Dios siempre ama, siempre amó y siempre amará. Dios es fiel, fue fiel y será siempre fiel. Y por eso Dios no cambia. Segundo principio, Dios nos toma de donde estamos para llevarnos donde Él está. Dios lo toma a Pedro como un pescador de peces para hacerlo un pescador de hombres. Dios lo toma a Abraham de Ur de los Caldeos para llevarlo a Canaán. Dios nos toma a nosotros donde estamos para llevarnos a donde Él está. Dios nos toma a nosotros, nos acepta así como somos para llevarnos al lugar que Él quiere llevarnos para que reflejemos su carácter. Ese es otro principio. Tercer principio. Dios nos acompaña a pesar de que quede mal en el proceso. ¿A ustedes les parece que Jesús no quedó mal cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco? Jesús quedó mal. Imagínense todos los que estaban viendo. Fíjense, ahí están los discípulos de Jesús, cortándole la oreja a alguien. Dios acompañó a Abraham a pesar de que era un polígamo. O sea, Dios no es como los seres humanos que cuando alguien se equivoca nos alejamos de la persona para que no nos confundan con esa persona, para que no digan que somos amigos de alguien que se equivocó. No, Dios es seguro de sí mismo, Él es fiel, Él no cambia. Y Dios nos acompaña a pesar de que quede mal en el proceso. Porque a Él le interesa discipularnos, a Él le interesa que crezcamos. Y Él sabe que con Él vamos a crecer. Dios no aprueba todo lo que permite. Ese es otro principio. El hecho de que Dios nos acompañe no quiere decir que todo lo que nosotros hacemos, Dios lo aprueba. Y justamente ese es el proceso del discipulado. Eso es lo que muchos líderes religiosos no entienden, muchos líderes eclesiásticos no entienden. El hecho, por ejemplo, de en una iglesia, todo lo que sucede, la gente piensa que es porque los líderes religiosos están de acuerdo con todo lo que pasa. Y, por ejemplo, no todo lo que pasa aquí en Forest City, nosotros con el equipo pastoral estamos de acuerdo. Es más, esta es una iglesia donde no hay control, y como no hay control, hay muchas personas que pueden confundirse y venir a esta iglesia porque piensan que como acá no los controlan pueden vivir la vida que quieren. Y es verdad, vive la vida que quieras tú. Nadie se va a meter en tu vida para controlarte. Pero el hecho de que no controlemos no quiere decir que no estemos esperando de que todos reflejemos a Cristo. Y eso no nos quita a nosotros de eso. O sea, ustedes tienen que esperar que nosotros reflejemos a Cristo y nosotros tenemos que esperar que ustedes reflejen a Cristo. Y no todo lo que sucede aquí quiere decir que los líderes eclesiásticos lo aprobamos. Pero el hecho de que no aprobemos no quiere decir que no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque tenemos que cada uno aprender a reflejar a Cristo. No podemos hacer las cosas, en el reino de Dios no se pueden hacer las cosas por obligación. Todo lo que es hecho por obligación en el reino de Dios no sirve para nada y genera hipocresía. Y por eso es muy lindo que en esta iglesia, aunque eso puede traer problemas alguna vez, nadie esté controlando cómo se viste una persona.
Pero el hecho de que nadie esté controlando cómo se viste una persona no quiere decir que aprobamos que cualquiera venga vestido de cualquier manera. Pero no vamos a estar controlando eso. Cada uno con su relación con Dios tiene que ver si se viste para la gloria de Dios o se viste para la gloria de sí mismo. ¿Se entiende? Pero muchas veces se confunden y piensan que porque hay libertad en un lugar, hay libertinaje. No. Libertinaje hay donde no se predica a Cristo. Libertinaje hay donde no se predica la entrega. Pero acá sí estamos en Forest City, y ojalá que todos estemos por esa razón, es porque queremos todos, absolutamente todos, parecernos a Cristo. Y si alguien no quisiera parecerse a Cristo, piénselo bien, quizás esta no sea su iglesia. Y con eso no... Joel, ¿me estás echando? No, no te estoy echando. Pero estás en un lado o estás en el otro, no puedes estar neutral. O vives para Cristo o vives para ti mismo. Muy bien, y ahora vamos a ver principios del reino de Dios. Ya establecimos ciertos principios acerca de Dios y ahora vamos a ver ciertos principios del reino de Dios para entender el tema de hoy. El primero, el mal debe ser confrontado. El mal no se lo puede controlar, pero debe ser confrontado. Y debe ser confrontado por medio de una guerra. Eso es un principio. O sea, nosotros no podemos dejar que el mal avance. Si estamos en el reino de Dios, tenemos que confrontar el mal. Dios nos llama a confrontar el mal. Y voy a leer Efesios 5:11, que dice, y no participéis, lo tengo acá, me estoy acostumbrado a darme vuelta, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, no podemos permanecer neutros con respecto al mal. A las obras de las tinieblas tenemos que reprenderlas. Si al mal no le hacemos frente, el mal crece, es como un cáncer. Y tenemos que reprenderlo. Es más, el amor implica reprender al mal. El amor implica hacer una guerra contra el mal, no contra las personas que tienen el mal, sino tenemos que hacer una guerra contra el mal. Proverbios 31, 8 y 9 dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Saben qué? En los sistemas humanos, y especialmente en los sistemas eclesiásticos humanos, mientras más grandes los sistemas, más cómodos o más cobardes nos hacemos. Con tal de no perder la aprobación de toda la gente, hemos confundido a la prudencia con cobardía. O utilizamos la palabra prudencia para esconder nuestra cobardía. No, abre tu boca, dice acá. Abre tu boca por el mudo. ¿Cuántas veces hemos estado en juntas donde se habla mal de una persona y no hemos dicho nada? ¿Cuántas veces hemos estado en reuniones donde la política hace un juego para poder segregar a alguna persona o un grupo de personas y no hemos dicho nada? No estábamos de acuerdo por dentro, pero somos prudentes, cobardes, no prudentes. Dios nos llamó a abrir la boca por el mudo. Nos llamó a abrir la boca para juzgar con justicia y defender la causa del pobre y del menesteroso. Pero a veces nuestra comodidad, nuestro deseo de ser promocionados en un sistema que hemos confundido o le ponemos el nombre de Dios, pero realmente que se ha transformado en un sistema humano. No porque Dios lo ha transformado en un sistema así, sino porque nosotros con nuestras miserables bajezas pecaminosas nos hemos movido dentro de los sistemas eclesiásticos tal cual como se mueve el mundo. Y por eso, esto es lo que nos manda la Biblia, al mal se lo confronta. No podemos estar en una época de tibieza, al mal se lo reprende. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre.
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí nuevamente, el amor implica hablar, implica hacer un viaje misionero con la persona que se está descarriando, pero no es un viaje misionero con las personas que rodean a la persona, porque nosotros, ustedes saben que en la Biblia Jesús dijo, tenemos que confrontar el mal. Cuando vemos a nuestro hermano que está mal, tenemos que acercarnos a él para poder amonestarlo y para poder salvarlo. Y si el hermano no me escucha, entonces busco un amigo y voy y trato de amonestarlo. Y si el amigo no me escucha, entonces busco a la iglesia. El gran problema es que cuando nosotros, porque no tenemos amor, en una iglesia, lo primero que hacemos es primero buscar a la iglesia cuando el hermano se equivoca, después buscamos al otro hermano y por último vamos al hermano. Hemos invertido los papeles porque no tenemos amor. Estamos tratando de cuidar la imagen de la iglesia más que cuidar a los pecadores, más que cuidar la vida de los pecadores. Dios no nos pide que cuidemos la imagen de la iglesia, nos pide que cuidemos a los pecadores que no se mueran, de los cuales todos somos el primero, y por eso restaurarle con espíritu de mansedumbre, dice la Biblia. No, al mal se lo confronta. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Al diablo se lo resiste firme en la fe. Primer principio, entonces, el mal debe ser confrontado. ¿Estamos de acuerdo? Segundo principio, las armas que Dios usa son diferentes a las nuestras. Sí, hay una guerra entre el bien y el mal, pero las armas que debemos usar para confrontar el mal son diferentes a las que usa el ser humano para confrontar lo que le parece el mal. Y eso es algo que no entendemos. Las armas de Dios son diferentes a las de los hombres. Y fíjense lo que dice 2 Corintios 10, 3 y 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando hacemos guerra contra el pecado, no usamos armas carnales. Usamos las armas que Dios usa. Lastimosamente no entendemos eso demasiado. Y a veces pensamos que tenemos que confrontar el mal, pero lo confrontamos al mal con las armas carnales que tenemos. Y cuando hacemos eso, lo único que hacemos es lío. No, al mal se lo confrontan con las armas de Dios. Efesios 6, 11 al 17 dice, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, y fíjense las armas de Dios, ceñidos nuestros lomos con la verdad. ¿Por qué? Porque alguien que puede estar escuchando este sermón puede decir, ¿viste? Por eso yo hago videos en contra de esos pastores que predican la herejía. No, acá dice que está bien, haz todos los videos que quieras criticando a los pastores que tú crees que predican la herejía, pero hazlos con verdad. ¿Por qué? Porque he visto un montón de esos videos que mienten para poder ganar adeptos, que agarran una partecita del video, la cortan para hacer decir al pastor algo que nunca dijo y lo sacan fuera de contexto para decirle a la gente que entonces realmente hay un hereje. Y entonces esta gente se llena de plata porque ganan muchos views criticando a otros pastores. No, si vas a reprender el mal, hermano, hazlo con verdad, no con mentira. No lo hagas con un rumor que te dijeron que a ti te parece que este pastor enseña aquello. Hazlo con verdad. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando confronto el mal, la confrontación del mal lleva a la paz, no a más guerra. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Acá están las armas con las cuales se confronta el mal. No son las armas de los hombres. No son armas carnales. No son las armas que utiliza la política. Son las armas de Dios. Entonces, los principios del reino de Dios, el mal debe ser confrontado, las armas que Dios usa son diferentes a las nuestras. Vamos al tercero. Mientras menos intervención con estrategias humanas carnales usen los hijos de Dios, los enemigos que los atacan se terminarán peleando entre ellos. Mientras menos yo me meta en las guerras de Dios con mis armas carnales, más le voy a poder dar lugar a Dios para que Dios haga lo que tenga que hacer y me lleve a la victoria. Y ¿saben qué? Yo lo he corroborado en mi vida. Yo creo que estoy en un proceso, pero mucha gente me ha hecho guerra. Desde siempre, desde que estudiaba en la universidad. Y cuando me hacían guerra, si bien era injusta a mi criterio la guerra que me hacían, yo muchas veces utilizaba armas carnales para confrontar estas guerras. Dios sabía que era sincero, pero como estaba en un proceso, yo no permitía, mientras yo me metía con armas carnales, no permitía que Dios haga lo que tenga que hacer. Y por eso cuando tú estás en una guerra, quizás tú estás entregado a Dios, pero tienes que aprender a no meterte en la guerra que Dios quiere luchar por ti. A no meterte con armas carnales, permanece firme. Pero no utilices las mismas armas que utilizan los otros. Y vas a ver que si tú no te metes, no es que Dios va a destruir a tus enemigos. Dios, si tus enemigos siguen queriendo hacerte daño, se van a destruir entre ellos. Y fíjense, les voy a dar algunos ejemplos. Gedeón. Jueces 7:22 dice, y los 300, o sea, esto es cuando Gedeón iba a luchar con los madianitas, dice, y los 300 tocaron las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Sarera, y hasta la frontera de Abel Meaola, en Tabat. Y ustedes todos conocen la historia de Gedeón. ¿Cuál fue el método que utilizó Gedeón para vencer a los madianitas? ¿Qué utilizó? ¿Una espada? ¿Qué utilizó? ¿Una trompeta con qué? Con un cántaro y una antorcha. Cualquier guerrero de la época, y Gedeón le hubiera preguntado a Gedeón, ¿cuál es tu estrategia para vencer a los madianitas, que son millares comparado con ustedes? Y Gedeón le hubiera dicho, mira, mi estrategia son 300 hombres con una trompeta, una antorcha y un cántaro. Le hubieran dicho que está loco. Igualmente, cuando tú estás recibiendo guerra de la gente, Dios te dice que utilices, sí, que hagas guerra también, pero que utilices las armas de Dios. Y si tú utilizas las armas de Dios, a los ojos de la gente, incluso a tus propios ojos, te va a parecer una locura, porque tú vas a decir, me van a aplastar. No, cuando tú haces el método de Dios, Dios se manifiesta, le das lugar para que Dios se manifiesten y tus enemigos se pelean entre ellos, se autodestruyen. Pruébalo. Yo en la medida que fui probando esto me doy cuenta, a veces gané batallas y yo pensaba que era por mi habilidad, por mi astucia, estaba con Dios, pero todavía no había aprendido realmente que Dios es el que gana todas las batallas. Josafat, el caso de Josafat, ustedes lo conocen, venía también una coalición de reyes a atacar a Judá y Dios le dice a Josafat que salga y enfrente a esta coalición de reyes cantando. Josafat, o sea, eso es más difícil, ¿eh? O es más difícil que decir, si Dios le hubiera dicho a Josafat, ve y lucha contra ellos, saca tu espada y yo te voy a ayudar, hubiera sido más fácil que decir, ve, enfrenta a este ejército cantando. ¿Y qué fue lo que pasó? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Qué tuvo que hacer Israel para vencer la batalla? Sí, una cosa:
avanzar, cantar, usar las armas de Dios, no las armas carnales. El caso de Jonatán y su escudero. Estaban Jonatán y su escudero, eran dos nomás, y dicen, vamos a ir en contra de los filisteos. Y entonces ellos pidieron una señal a Dios. Y fíjense lo que pasó cuando ellos fueron y confrontaron a estos filisteos. En 1 Samuel 14:20 dice, y Saúl y todo el pueblo con que él estaba se reunieron y llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había una gran confusión. Y vamos a, por dar otro ejemplo, el ejército de Senaquerib, rey de Asiria. Ustedes saben que Ezequías fue agredido por el rey de Asiria, por Senaquerib, amenazado, fue sitiado. Y sin embargo, fíjense lo que pasó cuando Ezequías clamó a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cuerpos muertos. Y acá entramos en un conflicto. Y quiero enseñarles algo que ya hemos visto por mucho tiempo. Y quiero decirles que todo lo que yo predico no quiere decir que ustedes tengan que acordar en esto. En todo lo que yo digo, en todas mis conclusiones. Ahora, si logramos que después de cada sermón ustedes vayan a su casa y estudien más profundamente la Biblia, con eso ganamos todos, aunque no estemos de acuerdo. Ahora, simplemente quiero decirles que para mí, este no era ni un ángel de Jehová, que posiblemente era que los mismos asirios se mataron entre ellos, o si no era el ángel de Jehová, era Satanás. ¿Y por qué lo digo? Porque la Biblia a veces describe los acontecimientos en forma limitada. Y quiero mostrarles cómo muchas veces se lee la Biblia y mostrarles algunas tensiones que aparecen en la narrativa de la Biblia. Pero que tenemos que estudiar la Biblia ¿a través de quién? A través de la vida de Jesús. Y por eso cuando estudiamos la Biblia a través de la vida de Jesús, entonces todas esas tensiones que son consecuencia de las limitaciones del profeta que escribió la Biblia van desapareciendo. La pregunta es, ¿quién mató a Saúl? Fíjense lo que dice en 1 de Crónicas 10:4. Dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me escarnezcan. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Les hago una pregunta, ¿quién mató a Saúl? ¿Quién? ¿Están todos seguros? ¿Satanás? O sea, Satanás lo agarró y lo tiró arriba de su espada. Le puso eso en la mente. Pero ¿quién mató a Saúl? Él mismo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora lean esto que está en el mismo capítulo. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una divina para pedir consejo y no consultó a Jehová, por esta causa, ¿qué pasó? Lo mató y traspasó el reino de David al hijo de Isaí. ¿Quién mató a Saúl de acuerdo a este versículo? ¿Quién? De acuerdo a este versículo, ¿quién lo mató? Jehová. Ahí vemos las limitaciones del profeta, que muchas veces el profeta le atribuye a Dios algo que Dios nunca hizo. Dios no mató a Saúl. Sin embargo, Saúl se separó de Dios y sí, Satanás tomó la mente de Saúl y Saúl se suicidó, él mismo se mató. Pero después el profeta le atribuye a Dios que Dios lo mató. Esas son las limitaciones del profeta, porque si bien por momentos el profeta describía bien a Dios, por momentos lo describía de acuerdo a sus concepciones humanas. Y alguien puede decir, entonces, ¿cómo puedo confiar en la Biblia? Justamente, es que tenemos que confiar no en la Biblia. ¿En quién tenemos que confiar? En Cristo. Y Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, yo tengo que interpretar la Biblia a través de la verdad de Cristo, y no la verdad de Cristo a través de la Biblia. Porque entonces, si no, ponemos a la Biblia por sobre Cristo, y Cristo está por sobre la Biblia. ¿Se entiende? Entonces repasamos, el mal debe ser confrontado. Las armas que Dios
O sea, hay una guerra que tenemos que hacer contra el mal. Las armas que Dios usa son diferentes a las nuestras. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tercero, mientras menos intervención con estrategias humanas carnales usan los hijos de Dios, los enemigos que los atacan se terminan peleando entre ellos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos al último principio de estos. Para el Estado hebreo, la guerra con el tiempo llegó a ser un accidente indeseado y la paz era la señal de la aprobación de Dios. Dios nunca quiso la guerra en sí. La marca de que el pueblo de Dios estaba con Dios, de una nación con Dios, era la paz, no era la guerra. A diferencia de los pueblos paganos, que ellos no concibían un Estado sin guerra. Para ellos, que haya un Estado significaba conquista, guerra. Sin embargo, en el reino de Dios no era así. No era así. La marca de un reino de Dios era la paz, no la guerra. Y fíjense en Miqueas 4:3, dice, Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán sus espadas en arados y en hoces sus lanzas. Ya no levantará su espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. ¿Qué buscaba Dios? Paz. ¿Y cómo se logra la paz? Y ahí viene el problema. ¿Con qué armas logramos la paz? ¿Con las armas de Dios o las armas carnales? ¿Por qué nunca hubo paz en el mundo? Ni en la época de Israel. ¿Por qué? Porque si bien el objetivo de Dios era que haya paz, Israel no había crecido lo suficiente para poder entender cuáles eran las armas de Dios. Y por eso con los profetas, Dios les presenta cuál es la visión que Él tiene. Dios le va presentando de a poco. El pueblo de Israel era como Pedro. Dios lo toma a Pedro como estaba y Dios lo toma al pueblo de Israel como estaba. Y el pueblo de Israel actúa de acuerdo a lo que estaba acostumbrado y Dios lo va discipulando de a poco para que vayan entendiendo de que Él tiene otra manera de hacer guerra. Que la guerra no se hace de la manera que hacen los pueblos. Que la guerra no se hace con armas carnales. Y por eso aquí se nos dice que convertirán sus espadas en arados y sus hoces en lanzas. O sea, está diciendo no va a haber más guerra. Fíjense lo que dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Quién dijo esto? ¿Quién es Jesús? Dios. Y ya sé, ustedes, yo estoy esperando que ustedes me respondan algo que no pueden adivinar qué es lo que quiero que me respondan. Jesús es el rey, ¿de qué reino? Del reino de los cielos. Es el rey del reino al cual nosotros pertenecemos. Y entonces el rey del reino de los cielos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy a la paz como el mundo la da. Y les hago una pregunta, ¿cómo da el mundo la paz? Fíjense qué incoherencia. El mundo trata de lograr la paz por medio de la guerra. Y es por eso que nunca hay paz. Porque cuando tú tratas de lograr paz por medio de la obligación, nunca vas a lograr verdadera paz. Tú puedes lograr que la gente se someta a ti, tú puedes conquistar a la gente, pero por la obligación nunca vas a lograr que alguien se una a ti. Es como esa frase que siempre hemos dicho, si quieres que alguien te diga un verdadero sí, tienes que darle la libertad para que pueda decir no. Y si no tiene la libertad de decir no, nunca te va a decir un verdadero sí. Por más que aparente seguirte. La obligación no lleva a nadie a la sumisión voluntaria. Y por eso las guerras nunca trajeron paz. Traen una paz momentánea, traen una paz mientras el Estado se presenta fuerte, la gente tiene miedo, entonces hay cierta paz. Pero es una paz motivada por el miedo. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo la doy de otra manera. La doy por medio del amor. La doy mostrándote quién soy y que yo no te obligo a nada. Tú decides si quieres seguirme o no. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Dios quiere que en su reino haya paz. Y Jesús lo remató esto. Esto nunca le podría haber dicho Jesús todavía al pueblo de Israel, ¿eh? Se hubieran sentido demasiado inseguros, no habrían entendido esto. Y por eso es todo por medio de un proceso. Lucas 6, 27 al 29 dice, y los que estaban dispuestos a escuchar les digo, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. ¿Cómo te vengas de tus enemigos? Esto es durísimo. ¿Cómo te vengas? ¿Hay que vengarse de los enemigos? Sí. Pero hay que vengarse ¿cómo? Como Dios se venga, no como nosotros estamos acostumbrados a vengarnos. ¿Y cómo se venga Dios de sus enemigos? Transformándolos, y antes, para que sean transformados, ¿qué hace Dios? Hace cosas buenas por ellos. Eso no quiere decir, ojo, no nos confundamos, no quiere decir que me tengo que someter a los enemigos. No, yo tengo que permanecer firme. Pero si me quiero vengar de mis enemigos, puedo hacerle cosas buenas a mi enemigo. Y esa es la venganza la cual Dios pide, o Jesús pide, a aquellos que pertenecemos a su reino, que así nos venguemos de los enemigos. Y esto es una de las cosas más duras. Y por eso la religión institucional creó credos y declaraciones de doctrinas para no tener que cumplir estas cosas. Porque imagínense si en las iglesias cristianas dirían, todo el que entra a esta iglesia tiene que amar a sus enemigos. Estarían vacías las iglesias. Pero es muy fácil decir, yo creo en estas 28 doctrinas que son correctas. Y entonces, creo en esas 28 doctrinas y puedo seguir chismoseando, puedo seguir vengándome de mi vecino, puedo hacer política para lograr un puesto y pisotear gente que a mí yo le tengo envidia y entonces para poder rebajarlos los puedo pisotear. Total, creo en la doctrina correcta. Sí, esas son todas artimañas que ha hecho la religión institucional para que no nos sometamos a Cristo. Y entonces creer de que somos santos porque creemos la verdad. Para los paganos la guerra era el estado natural de las cosas. No se concebía una nación sin guerra. Y saben que hay personas que todavía nos llamamos cristianos y que por ahí pensamos que la guerra es el estado natural de las cosas. Y donde van o donde vamos, generamos problemas. Con chismes, con enojos, con iras, con maltratos a la gente. Pero somos cristianos. ¿Qué clase de cristianos? Fíjense cuál era el plan de Dios para Israel. En los últimos días, y yo creo que este es el plan para nosotros, el monte de la casa del Señor será más alto de todos. El lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero, ¿qué hará? Vendrá allí para adorar. ¿Qué me está diciendo esto? Vendrá allí para adorar. ¿Qué me está diciendo? Que hubo una conquista por medio de la fuerza y que entonces dijo, todos tienen que subir a adorar. ¿Qué está describiendo aquí? Gente que está subiendo a adorar voluntariamente a la casa de Dios. Gente que quiere unirse al pueblo de Dios voluntariamente porque ha visto algo que nunca han visto. Y sigue diciendo Isaías, vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor, fíjense qué lindo fíjense qué diplomacia que hay acá. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Esto está hablando del pueblo de Dios del último tiempo. Y está diciendo que el pueblo de Dios va a proclamar la paz y va a tener una influencia tan grande que la gente va a venir, no porque es obligada, sino porque es atraída a la enseñanza que tiene Israel. Vuelvo a leer el versículo 4. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales.
Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Yo creo que esto va a pasar antes de la venida de Cristo. El pueblo de Dios va a ser un pueblo que no va a usar la obligación para lograr los resultados. Va a predicar al Dios verdadero, no a un Dios que usa la fuerza carnal para conseguir resultados, sino al Dios que atrae con amor. Y entonces la gente va a subir y va a querer saber más. No me voy a detener en esta profecía porque puede tener muchas variables. Pero aquí está claro el plan de Dios. Y ahora pues, entre la introducción, esto vamos a ir a la conclusión directo, porque ahora todo esto era para entrar en lo que nos toca estudiar, que es muy cortito lo que nos toca estudiar hoy, acerca de los israelitas. Y vamos a Éxodo 17, 8 y 9. Dice, los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés ordenó a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Entonces acá comienza, Dios está discipulando al pueblo de Israel. Pero Dios está discipulando a Pedro. Lo toma allí un pescador rudo en la orilla del mar cuando estaba pescando con su barca de pescados. Pero entonces cuando lo llama a Pedro, cuando vienen los amalecitas, Moisés actúa de acuerdo a cómo estaba acostumbrado a confrontar las guerras. Y recuerden que Moisés había sido formado para ser el sucesor de Faraón en Egipto. Él había incluso liderado como general a ejércitos en contra de otras naciones. Y siempre victorioso. Entonces Moisés, usando esa preparación que tenía, él entonces ahora va a la guerra tratando de usar las mismas estrategias que había aprendido en Egipto. Sin embargo, Moisés al mismo tiempo estaba aprendiendo algo. Y dijimos que cada vez que Moisés tenía un problema, ¿qué hacía? A ver, si se acuerdan de los sermones pasados. Cada vez que Israel tenía un problema, ¿qué hacía Israel? Se quejaba. Y cada vez que el mismo problema lo confrontaba a Moisés, ¿qué hacía Moisés? Clamaba, oraba. Y Moisés estaba aprendiendo esto, pero ahora entonces viene una guerra y él hace naturalmente lo que estaba acostumbrado a hacer. ¿De dónde sacaron armas los israelitas? No se sabe, pero aparentemente tiene que haber sacado las armas de los cadáveres que habían quedado en la costa del Mar Rojo, que de los egipcios que los habían perseguido, y de allí tomaron las armas, porque si no, no hubieran tenido armas. Y si no hubieran tenido armas, no hubieran estado dispuestos a confrontar con armas carnales a los amalecitas. Pero ellos hicieron, de acuerdo a lo que estaban acostumbrados, hicieron lo que iban a hacer una guerra. Pero dijo, yo subiré al monte. Entonces sigue diciendo Éxodo 7, 17, 10 y 11, dice, y Josué siguió las órdenes de Moisés y presentó batalla a los amalecitas. Por su parte Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de ¿quiénes? De los amalecitas. O sea, Moisés subió al monte. Y cuando subió al monte dice que levantó ¿qué? Los brazos. Y cuando levantaba los brazos, ¿qué pasaba con los amalecitas? Perdían. ¿Y qué pasaba con los israelitas? Ganaban. Bajaba los brazos. ¿Y qué pasaba con los israelitas? Perdían. Y los amalecitas ganaban. ¿Qué había? ¿Poder en los brazos? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Si nosotros vamos a la Biblia, incluso a los documentos antiguos, vamos a ver que los israelitas muchas veces oraban levantando las manos al cielo. Y eso aparece en toda la Biblia. O sea, cuando dice que Moisés levantaba los brazos, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba orando, estaba clamando. Y cuando él oraba y cuando él clamaba, ¿qué pasaba con Israel? Ganaba. Pero hay batallas, era una batalla dura. Cuando él bajaba los brazos, ¿qué pasaba con Israel? Perdía. Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel que el poder para una batalla no era con armas carnales, sino que eran con armas espirituales. El arma de la oración. Con la oración se ganan las batallas.
Y por eso si tú vienes aquí, y estoy seguro que el 99% de las personas venimos acá y tenemos una batalla en la cual estamos en medio de esa batalla. Hoy yo en el nombre del Señor te invito a que levantes tus manos. Y que confrontes ese problema que tienes, pero que lo confrontes con armas espirituales. Y mientras más armas espirituales uses y mientras menos armas carnales uses, vas a ver cómo vences la batalla incluso sin mover una espada. Ahora, si quieres mover la espada, Dios te va a dejar mover la espada. La guerra durará más. Gastarás más energías. Tendrás más pérdidas. Quizás tengas la victoria. Pero las guerras de Dios se vencen con oración. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno al izquierdo y otro al derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Llegó un momento que Moisés se dio cuenta que no podía bajar los brazos. No podía bajar los brazos. Y cuando se dio cuenta que no podía bajar los brazos, se dio cuenta que no tenía fuerza en sí mismo para mantenerlos. Y entonces vinieron los compañeros a ayudarlos. ¡Qué hermosa lección! Estamos nosotros en muchas batallas. Y a veces nos damos cuenta que tenemos que permanecer en oración constante, pero no tenemos la fuerza suficiente. Entonces necesitamos nuestros amigos. Así como Jesús les dijo a los discípulos, oren conmigo. Levanten los brazos conmigo. Vengan conmigo para orar por esta batalla. Nosotros también necesitamos gente que ore, que nos ayude a orar por nuestras batallas. ¿Y saben qué? Por eso estamos creando este espacio que se llama Casa de Oración en Forest City. Porque queremos que Forest City se transforme en una casa de oración. La Biblia ha prometido, nos dice Jesús, ha profetizado, que cuando levantemos a Cristo se levantará una guerra. Todo el que quiera ser piadoso como Cristo padecerá ¿qué? Persecución. Pero ¿cómo vamos a vencer esa guerra? ¿Nos vamos a quedar quietos? No, las guerras se confrontan. ¿Pero cómo se van a confrontar? Con armas espirituales, no con armas carnales. Con la fuerza de la oración. Eso es lo que Dios nos llama hoy. La pregunta es, ¿gracias a qué Israel ganó la guerra? ¿Gracias a qué? ¿Gracias a la espada o gracias a la oración? Ahora fíjate cómo termina el que escribe Éxodo, cómo termina, cuál es su conclusión. Dice Éxodo 17:13, fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Nos cuesta ver las realidades espirituales y creemos que la batalla se gana con la espada, que fue gracias a la espada. No, Dios quería enseñarle al pueblo de Israel que ganaron la batalla gracias a la oración. Si hubieran tenido espada y Moisés no hubiera estado con los brazos bajos, no hubieran ganado por más espadas que tuvieran. Fue la oración el poder que hizo ganar la batalla. ¿Y qué va a ser el poder que gane tu batalla? Va a ser la oración. Pero para eso tienes que entregarle tus batallas a Dios. Y quiero decirle que tus batallas no son tuyas, son de Dios. Y hoy Dios te ha traído para que le digas a Dios, acá está mi batalla. Quiero ganarla con las armas espirituales. Quiero levantar los brazos y no bajarlos. Y quiero decirte, en este momento, en este problema que tienes, no bajes los brazos. No bajes los brazos. Sigue orando. Y si necesitas ayuda, que gente mantenga tus brazos, ven a... Cada miércoles nos reunimos acá en Cielo en la Tierra para orar los unos por los otros. Tenemos casa de oración a las 9:30 de la mañana y ven a traer tu batalla aquí a los pies del Señor. Y vas a ver que vamos a vencer. Y si levantamos a Cristo, se levantará guerra contra Forest City. Pero vamos a vencer esa guerra con armas espirituales. No a filo de espada, sino a fuerza de oración. Para dejar que Dios sea el que nos defienda. Y por eso quiero decirte que esta promesa es para ti. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis seguros. Dios quiere pelear por ti. Eso lo prometió a los israelitas cuando estaban por cruzar el Mar Rojo. En 2 de Crónicas 20:15, cuando Josafat salió
a confrontar a la conglomeración de reyes. Les dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino ¿de quién? De Dios. Es la guerra de Dios. Cuando te hacen guerra a ti, le están haciendo guerra a Dios, si tú estás entregado a Dios. Y por lo tanto la batalla es de Él. Él la va a vencer. En primero de Samuel 17:47, cuando David no lo entendía todo plenamente esto David, pero David dijo una verdad muy grande, se la dijo a Goliat: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en vuestras manos. Deuteronomio 20:4 dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios te ha prometido victoria. ¿Y sabes por qué Él te promete victoria? Porque tú no vas a ganar, Él va a ganar por ti. Pero Él quiere que tú le entregues tus batallas y las pelees, sí, que las pelees con Él, con las armas espirituales. Jesús redefine la guerra. Ganamos rindiéndonos. Avanzamos permaneciendo firmes. Nos vengamos haciendo el bien. Luchamos orando. Logramos resultados por motivación y no por la fuerza y la obligación. ¿Estás dispuesto a entregarle tu batalla al Señor?